Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos animados? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vivimos en un mundo de sobresaltos, ¿verdad? ¿No tenéis esa sensación de que cada mañana uno se levanta diciendo qué es lo próximo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el próximo sobresalto que tenemos por delante? Yo tengo esa sensación, ¿no? Y yo iba a decir hoy, sin ánimo de hacer spoiler, pero no, voy a decir lo contrario, con ánimo de hacer spoiler, ¿vale? Con ánimo de hacer spoiler, quiero darte una noticia importante que está por venir. Así que no te sobresaltes, simplemente esta noticia está por venir. Y la noticia es la siguiente. Cristo viene. Cristo viene. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? ¿Tú qué planes tienes? Quédate con esto. Cristo viene. ¿Tú qué planes tienes? Mira, la gente, por lo normal, suele admitir la idea del fin del mundo, ¿no? Y la prueba de ello son las muchas predicciones que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Que le han puesto día y hora al fin del mundo. Todas ellas erradas, ¿verdad? Y esto lo que refleja es que esta idea de que el mundo acaba está en el ideario colectivo. Y la prueba más manifiesta de ello es que es un tema que Hollywood ha utilizado. Es decir, cuando Hollywood nota, ¿no?, que algo está aceptado por las personas, rápido lo transforma en una película. ¿Os acordáis de Independence Day? No sé si lo he pronunciado bien, pero ¿os acordáis de esa película, no? 817 millones de dólares de recaudación. Tremendo, ¿no? Toma ya. 817 millones de recaudación. ¿Cómo no hablar de 2012? Esa película que estaba de alguna forma inspirada en una cronología del calendario maya. Esta también tuvo lo suyo. Esta tuvo 790 millones de dólares de taquilla. Así que esto muestra que realmente, de alguna forma u otra, todos asumimos en este mundo que esto tiene fecha de caducidad. Y aunque esta idea está comúnmente aceptada, hay muy pocos que creen que Jesucristo sea el protagonista de la película. Hay muy poquitos que creen eso. Pero, sin embargo, la Biblia afirma de forma clara que Cristo viene, que Él vuelve en gloria para establecer justicia y juicio en este mundo. Y a su regreso, cuando Él regrese, ya nada en este mundo va a ser lo mismo que conocemos hoy en día. Y seguramente hoy pocos creen eso. Incluso hay muchos que se burlan de esta idea. Y esto que ocurre hoy en día no es nuevo. Ya ocurría en tiempos de Pedro. Así que me vais a acompañar al capítulo 3 de la segunda carta de Pedro que estamos estudiando, porque justo habla de estos que se burlan. Recordad que el contexto de segunda de Pedro es que hay una serie de falsos maestros, de falsos profetas, ¿no? Y una de las enseñanzas, y que estaban intentando meter enseñanzas peligrosas en la Iglesia, y una de estas enseñanzas es la que Pedro aborda en este capítulo 3, de estos burladores que estaban mofándose de la segunda venida de Cristo, igual que ocurre en estos días. Segunda de Pedro 3, leemos así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fijaros que lo que está aquí haciendo Pedro es insistir. Esta es la segunda carta que os escribo y hay que poner el foco ¿dónde? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? ¿Dónde nos tenemos que centrar? En las palabras que han sido dichas por los santos profetas en contraste con las palabras que dicen ¿qué?
los falsos profetas. Jorge y Julio nos hablaron 2 domingos anteriores de estos, ¿no? De estos falsos profetas que tenían su mensaje, tenían su enseñanza. No, vosotros tenéis que poner justo el foco en las palabras dichas por los santos profetas, que concuerdan con el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Todo coincide, toda la revelación bíblica apunta al mismo sitio. Pongamos el foco aquí, está diciendo Pedro a sus lectores. Pongamos aquí el énfasis. Seguimos leyendo. Sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Toda la revelación bíblica, toda la profecía del Antiguo Testamento, todo eso concuerda y está apuntando a un mismo hecho, al Evangelio de salvación. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, es que Cristo resucitó y que Cristo vuelve como Rey para juzgar este mundo de maldad. Su regreso es el clímax de nuestra salvación. Acompáñame a la primera carta de Pedro. Vamos a ver lo que dice en primera de Pedro, en el capítulo 1. Dice así, que tenemos, a partir del versículo 4, ¿no? Que hemos renacido, vivimos por la resurrección de Jesucristo y tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos tiempos. La salvación, el clímax de nuestra salvación es la segunda venida de nuestro Señor en gloria. Y negar esto, negar que Cristo viene, es negar una parte esencial del plan de salvación. Por eso los falsos profetas estaban negando esto. Por eso lo estaban haciendo. Ahora, vamos a venir al argumento de los falsos profetas, de estos burladores. Aquí
Pedro dice que son unos burladores, alguien que se mofa, que se ríe, ¿no? Que hace chistes, que hace bromas de este tipo de asuntos, ¿no? Acompáñame al versículo 3, porque dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Ahora, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los postreros días. ¿Qué significa la palabra postrero? Postrero significa último, ¿verdad? Así que los postreros días son los últimos días. ¿Qué periodo comprenden los últimos días? Si tú vienes a Hebreos, dice que Dios nos ha hablado, ¿qué? Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los padres, en otro tiempo por los profetas. Pero que en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Luego los postreros días inauguran con la venida del Hijo. Y el mismo Hijo, el mismo Señor Jesús, nos dijo lo siguiente, dijo a sus discípulos, nos trae a nosotros sus palabras, nos recuerdan también cuáles son los postreros días. Acompáñame a Juan 6:39. Juan 6:39 dice así, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 39. Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Luego, ¿cuáles son los postreros días? Es todo el periodo que corresponde entre la primera venida de Jesucristo, que inaugura los postreros días, hasta el día de la resurrección de los muertos, el clímax de nuestra salvación, la segunda venida de Cristo. Hermanos, estamos en los postreros días, estamos en ese periodo de tiempo. Y al igual que entonces había burladores que negaban la segunda venida de Cristo, hoy también hay muchos que se mofan y hacen chistes de la segunda venida de Cristo. Y utilizan un argumento muy similar. Los argumentos, la verdad, no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. No hay mucha innovación en esto. Son muy similares a los que utilizaban los coetáneos del apóstol Pedro, ¿no? Y ellos utilizan un argumento de tipo temporal. Dice, mira, versículo 4, dicen, desde el día, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está su venida? ¿Dónde está Él? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, ¿no? ¿Os suena eso? ¿Os suena el argumento? Muy similar al que podemos escuchar hoy, 21 siglos después. Es un argumento temporal. Los padres probablemente fueran haga alusión a una primera generación de creyentes que ya había pasado a la presencia del Señor, y estos burladores, estas personas, estos falsos maestros estaban diciendo, hombre, ¿qué es lo que está pasando, no? Como que hay un poco de retraso, ¿no? Como que el Señor se retrasa y Cristo no viene. ¿No será que realmente la promesa de su venida no es cierta? ¿No será que todo esto es un bulo, como se suele decir, es una fake news? Hoy nos dirían, esto es una fake news, ¿no? ¿No será esto? Ahora, tú date cuenta en su argumento. Ellos utilizan un razonamiento falaz, realmente. Están argumentando y están razonando, están haciendo un planteamiento que es una falacia. Una falacia no es ni más ni menos que un razonamiento que parte de premisas que son falsas. Porque ellos están afirmando que nada ha cambiado desde el principio de la creación. Falso. Falso. ¿Es que acaso ellos no tenían pruebas sobradas y recientes de la muerte y resurrección de Jesucristo? No había pasado mucho tiempo. Dios se acababa de hacer presente en la historia de la humanidad y ellos estaban obviando este hecho trascendental. Estaban pasándolo por alto. Así que lo que Pedro quiere aquí, poniendo su argumento, es ayudarnos a pensar en la falacia de este planteamiento, en el sinsentido del planteamiento en sí mismo. Y a continuación Pedro da 3 argumentos para rebatir a estos burladores, para rebatir a estos falsos maestros, que los tenemos desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Pedro va a rebatir esta falacia, este engaño de estos falsos maestros, con 3 argumentos que son válidos para los burladores del siglo I y para los del XXI. Así que nos valen a nosotros también. Nos valen a nosotros para afianzar nuestra fe, ¿no? Para descansar en las promesas del Señor. Y los 3 argumentos
que presenta Pedro aquí son argumentos que están basados en la misma esencia de Dios. En primer lugar, Dios es un Dios justo y no pasa el pecado por alto. En segundo lugar, Dios es un Dios inmutable. Y en tercer lugar, Dios es paciente para con todos. Versículos 5 al 7. Dice así. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Los burladores estaban ignorando de forma deliberada, de forma consciente, que el mundo así había sido creado por Dios. Y ese mundo que había sido creado por Dios también es un mundo que en su momento fue juzgado y castigado por Dios. Y está hablando aquí del diluvio. La historia la tenemos en Génesis 7, si quieres la puedes leer en casa. Y lo que está diciendo aquí Pedro es, mirad, Dios ya lo ha hecho una vez. Dios ya ha juzgado el mundo en el pasado. Y Él volverá a hacerlo. Así como el mundo antiguo pereció por agua, el actual está reservado por la misma palabra, basta que Dios lo diga para que ocurra, está reservado por la misma palabra para ser consumido en fuego por la ira de Dios, para quedar consumido por el fuego abrasador de la santa ira de Dios. ¿Cómo obviar? ¿Cómo pasar por alto? Que Dios va a juzgar este mundo en Cristo, si ya nos ha dado muestras de sus juicios terribles en el pasado. ¿Cómo obviar eso? ¿Cómo pasarlo por alto? ¿Cómo burlarnos de esto? Dios es un Dios justo. Y no hay ni un solo pecado, ni una sola maldad, ni una sola blasfemia a su nombre, que no vaya a quedar juzgada y castigada. Dios ya lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer. Hay un juicio final en el que los hombres impíos serán castigados. Primer argumento, Dios es justo. Segundo argumento, tiene que ver con el tiempo, que es el planteamiento y el razonamiento que estaban usando los burladores. Dios es un Dios inmutable. Para Él dice que un día son como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años como qué? Como un día. Es una manera de decir, mirad, en el esquema de Dios no existe el tiempo. ¿Sabéis qué es el tiempo? Vamos a pensar un poco, a filosofar un poco, ¿no? ¿Os habéis planteado qué es el tiempo alguna vez? Yo me lo planteo cada vez que me veo al espejo. Tú mírate al espejo, ¿no? Tú mírate al espejo y ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¡Jo! ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Tenemos en la ducha un espejo. El otro día salgo de la ducha y dije, ¡ay, ese señor que hay ahí, quién es, no! Casi salgo corriendo, le dije a mi mujer, que hay un señor que se nos ha metido en casa. No, eres tú, cariño, es que pasa el tiempo, ¿no? Y digo, ¡ay, qué horror, ¿no? Yo que estaba por salir corriendo y decir que había un señor que se nos metió en casa, ¿no? El tiempo, realmente, es una medida del cambio. Es una medida del cambio. Entonces, nosotros sabemos que hay tiempo porque las cosas cambian. Si no viéramos que las cosas cambian, no seríamos conscientes realmente del tiempo, ¿no? Y desde que Dios crea y pone en marcha el reloj de la creación, nos da el tiempo para que nosotros nos podamos organizar. Pero Él no está sujeto al tiempo, porque Él es inmutable, Él no cambia, entonces a Él no se le puede medir con ese elemento físico, si queréis, ¿no? O matemático. No le podemos medir con eso, ¿no? No le podemos medir con eso. Nosotros sí. Y sabemos que las cosas, que hay cambios que vemos a nuestro alrededor. Se va el sol, ¿no? Sale la luna, vuelve a salir el sol y ¿qué hacemos? Contamos un día, ¿verdad? Ha pasado un día, ¿no? Porque hemos visto ese cambio. Entonces contamos un día. Sin embargo, Dios es inmutable. Para Él, ayer, hoy y mañana
pasado, presente y futuro, son una misma cosa en su mente. No lo podemos meter en este esquema. Y lo que están haciendo aquí los burladores, cuando están utilizando ese razonamiento, ese planteamiento basado en el tiempo, es incrustar, como una camisa de fuerza, al soberano Dios, al inmutable, al creador de todas las cosas, en el mismo esquema limitado de nuestras mentes. Le están midiendo con la misma escala con la que nos medimos nosotros unos a otros. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia, queridos! Nadie puede introducir el tiempo en la mente de Dios. Es algo para ti y para mí, para que tú y yo nos podamos organizar y entender. Pero no es algo a lo que Dios está sujeto. Por eso dice aquí Pedro, mira, no hablemos en esos esquemas, porque para Dios no existe el tiempo, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Luego, segundo argumento, ¿no?, contra los burladores, Dios es un Dios inmutable. Y tercer argumento, es que además dice, es como si Pedro dijera, ahora os voy a hablar en vuestro idioma, ahora voy a hablar del retraso que vosotros le estáis poniendo a Dios, ¿no? Pues mira, en vuestro idioma, Dios no retrasa su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le está diciendo, si Dios aún no ha juzgado este mundo, es porque el Señor es paciente, infinitamente paciente, sumamente paciente con nosotros. Y la paciencia de Dios, cuando Dios demora según nuestra escala de medir las cosas, sus juicios, la paciencia de Dios equivale a salvación. Hay una identidad, paciencia igual a salvación. Dios sigue dándonos una oportunidad más para arrepentirnos, para escapar de sus justos juicios. Y aquí paciencia significa oportunidad de salvación. Dios aún no ha ejecutado su juicio. Cristo aún no ha venido, porque Dios en su divina misericordia nos está dando una oportunidad de salvación. Porque Dios en su paciencia nos sigue llamando al arrepentimiento, a que vengamos a Él. Pero, dice a continuación, y cuando en la Biblia veas un pero, para. Cuando en la Biblia veas un pero, para. Versículo 10. Pero. Paremos. ¿Qué dice? El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La Biblia no nos detalla el cuándo, pero nos habla de la certeza. Esto ocurrirá. Afirma que su regreso sucederá de forma inesperada, como un ladrón, ¿no?, que entra por la noche, no te has enterado y te ha limpiado la casa, ¿verdad? Así es como ocurrirá, de forma inesperada. El Señor vuelve en juicio. El Señor regresa. Y esto es una muy mala noticia para todo aquel que le rechace, para todo aquel que no le haya entregado su vida. Pero para el creyente es tremendo. Es una buenísima noticia. Para el creyente supone que llegamos, que nos vamos al hogar celestial. Nos lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Acompáñame a Juan 14 y leamos juntos sus palabras. Juan 14. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Cuando el Señor regrese, regresamos a casa, regresamos al hogar celestial. Mirad, hay ocasiones en las que me toca viajar por trabajo. ¿Y sabéis una cosa que no hago? Pues no me llevo al hotel ni el sofá de mi casa, ni el edredón, ni mi cama, que es en la que mejor estoy, no me la llevo, Ni me llevo mi televisión, ¿no? Ni me llevo todas las comodidades de las que disfruto en casa. ¿Por qué no hago esto? Porque en 3 días, o 4, o 5, estoy de vuelta. Estoy de vuelta. ¿Para qué quiero todo eso? ¿Eso qué es? Una mochila, una carga innecesaria. Y me temo, hermanos, que a veces vivimos aquí, ¿no? Como si este fuera nuestro mundo, como si este fuera nuestro hogar, como si esta fuera nuestra casa. Como si el estado actual de las cosas fuera realmente el estado eterno de las cosas. Y lo cierto es que esto llega al fin. Es que Cristo vuelve y este mundo va a ser juzgado, como hemos leído. Pedro menciona el día del juicio, ¿no? Versículo 10, dice: el día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay juicio, todo esto no va a ser como es ahora. Versículo 12, lo vuelve a repetir la misma idea: esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro nos lo repite 2 veces, quizás para que nos enteremos, ¿no? Que esto tiene fecha de caducidad, que esto tal como conocemos hoy en día, este mundo de pecado y de maldad, no va a existir, que cuando Cristo vuelva ya nada va a ser igual. Pues hermanos, tomemos conciencia de eso, porque se nos abre una ventana tremenda, una ventana de esperanza, una ventana de gozo, una ventana de plenitud. En el versículo 13 dice: ¿pero nosotros qué? ¿Nosotros qué esperamos? ¿El creyente qué espera? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y Pedro nos invita a esperar, ¿no? Nos pone el foco en esa ventana, ¿no?, de esperanza, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, en la que ya no vamos a tener lo que hay a nuestro alrededor hoy en día, la injusticia, la propia injusticia que hay en nuestras vidas, ¿no? Qué maravilloso es esto, qué gozo saber que vamos a vivir con el Señor eternamente. Y aquí, permíteme un paréntesis. Hay algunos que dicen, ¿no?, que han interpretado este texto literalmente y que dicen que, bueno, como todo esto va a ser quemado literalmente, va a haber una gran llama cósmica, ¿no?, que todo lo va a consumir de repente, ¿no?, pues entonces, bueno, pues que no importa tanto, ¿no?, lo que hagamos hoy aquí, ¿no?, en día. Si todo esto va a ser consumido, ¿qué más da, ¿no?, lo que haga con el mundo en el que vivo, ¿no? En realidad no tengo que cuidar de la creación, por ejemplo, ¿no? En realidad no tengo ni que cuidar ni de mi propia vida, ¿no? Porque como todo esto va a ser consumido y todo lo material va a ser consumido, ¿no? Bueno, eso es una aplicación incorrecta. Yo no sé cómo ocurrirá eso, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Yo probablemente no esté hablando aquí tampoco literalmente, ¿no? Porque la palabra que traduce por elementos que van a ser consumidos son rudimentos. En otros muchos sitios del Nuevo Testamento se traduce por rudimentos, ese mismo término. Y es muy posible pues que esté hablando en un sentido más metafórico, ¿no? Pero bueno, independientemente de cuál sea la interpretación, literal o no tan literal, lo que no podemos hacer una praxis antibíblica, ¿no?, del énfasis, de lo que realmente está diciendo la Biblia, porque justo la Biblia nos está llevando a ¿qué? Cuidado con lo que haces, cuidado con tu vida, ¿no? Puesto que todas estas cosas están desechas, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Puesto que nosotros, ¿no?, puesto que estamos en espera de estas cosas, procurad ser ¿qué? Procurad con diligencia ser hallados en manchas e irreprensibles y en paz. Luego el énfasis está
en toma nota de lo que va a ocurrir, porque eso tiene que impactar mi vida aquí y ahora. El puesto que, del versículo 3.11, el esperando, del 3.12, y el por tanto nos están llamando a la acción, no nos están llamando a meternos las manos en los bolsillos y decir, esperamos al que el Señor venga, ¿no? No se trata de eso. No nos sentamos en un sofá, ¿no? Placenteramente, ¿no? Tomando unas palomitas, ¿no? Como quien mira una película y esperamos al que el Señor venga. No, nos está llamando a tomar nota y a examinar nuestra manera de vivir. Versículos... volvemos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Que todo esto vaya a ser juzgado, que todo esto vaya a ser deshecho, que todo esto vaya a dejar de existir como lo conocemos hoy en día, debiera influir en nuestras vidas. Y no debiéramos pasar como creyentes por un mundo al que no pertenecemos realmente, porque este no es nuestro hábitat natural, ¿no? Como un camaleón que se mimetiza con el mundo en el que vive. Pedro nos está llamando a la santidad, nos está llamando a apartarnos del pecado, no está diciendo apartarnos del mundo, nos está diciendo apartémonos del pecado. ¿Cómo no caminar en este mundo de una forma santa y piadosa? Enfrento el día como quien está esperando al Señor de un momento a otro y busca la comunión con Él, estar en sus cosas, imitarle a Él. Si fuera el momento ese día, recibirle con los brazos abiertos, o me estoy mimetizando con el ambiente y me estoy cargando a este hotel, en el cual al final estoy de paso, me estoy cargando el televisor, con el sofá, con mi almohada, y estoy pensando qué vida más placentera aquí. ¿Estoy viviendo igual que todo el mundo, como un camaleón? ¿O estoy buscando una santa y piadosa manera de vivir sabiendo que Cristo vuelve? Y en segundo lugar, dice, versículo, por lo cual, 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué es una sábana blanca? Una sábana completamente blanca. ¿Hay algo que pueda señalar en una sábana blanca? Totalmente blanca. De esto está hablando aquí. De vivir una vida de sábana blanca, sin nada que se nos pueda censurar. El término irreprensible aquí es el que en 1 Timoteo Pablo está utilizando para los requisitos de obispos y diáconos, pero aquí lo extiende a todos, a todo creyente. Es algo que no se le puede pillar, que no se le puede agarrar por ningún lado, lo que implica integridad en nuestras vidas, testimonio fiel. ¿Cuál es el mundo que esperamos? Si el mundo que esperamos, el mundo que nos espera a los creyentes, es una morada de justicia, como dice el versículo 13, ya podemos vivir aquí y ahora en justicia, porque Cristo nos ha dado los medios para ello. Hemos de asirnos ya aquí y ahora a la justicia que está por venir y al Señor de justicia que regresa. Me gustaría terminar. El inmutable Dios, el que está fuera del tiempo, el que no está sujeto a las contingencias que nos pasan a nosotros, ya ha establecido, ha fijado un instante u ocasión en el que regresa en la persona de Cristo para juzgar este mundo en el que vivimos. Y ha puesto el día del juicio final, la fecha y la hora,
en el reloj de nuestra historia, en nuestro tiempo, el tiempo del que tú y yo sí que entendemos y hablamos. Y hoy queda un día menos que ayer. Pero es que mañana tendrás que restar otro. Tendrás que restar otro, porque Cristo viene. El Señor Jesús vuelve. ¿Tú qué planes tienes? ¿Tú qué planes tienes? Si aún no le has confiado tu vida como el Señor, como el Salvador, si aún no te has entregado a Él, déjame que te diga una cosa. Te lo digo con todo el amor, todo el cariño del mundo. Estás en serio peligro. Si aún no le entregaste tu vida, estás en serio peligro. Esto no lo digo para meterte miedo, pero si el Espíritu Santo te está incomodando cuando te digo estas palabras, considéralas, por favor. Considéralas. Hay mucho en juego. No pienses que podemos escapar del día del juicio final. No pienses que ni una cosa de la que hayamos hecho, que no haya sido cargada en la cruz de Cristo y que no ha sido entregada en esa cruz de Cristo, ni una, absolutamente ni una, puede ser obviada por Dios. No lo tengas en poco, ni siquiera albergues la idea en tu mente de que esto jamás sucederá. Ten por cierto una cosa, que si Cristo aún no ha vuelto, es porque Dios es muy paciente contigo. Es que Dios te tiene mucha paciencia y te está dando una oportunidad para arrepentirte. Te está ofreciendo al Salvador hoy para transformar tu vida, para que puedas ser librado de la ira venidera, para que puedas ser librado del justo juicio de Dios. Y solamente hay un camino para ello, la fe en Jesús, el único que puede salvarte de la ira venidera, porque Él en una cruz ya cargó con la ira de Dios y ya pagó el precio de tu pecado y del mío. Sin embargo, si ya has dado este paso, puedes estar muy contento. Escapamos de la ira venidera. Y el regreso de Jesús es poder experimentar el gozo supremo del encuentro con nuestro Salvador. Bendita salvación y bendito Salvador, ¿verdad? Si este es tu caso, déjame que te diga algo. Cristo también viene. Cristo también viene para ti. Bendito Salvador, bendita salvación. ¿Tú qué planes tienes también? Aquí y ahora. Quiero desafiarte con un plan. Si este mundo va a pasar y esperamos un mundo de justicia, el Señor ya lo ha hecho todo. Vamos a vivir para Él. Vamos a vivir en justicia para Él. No dejes para mañana, para el día de mañana, lo que ya puedes hacer hoy. Y me gustaría terminar, como empezamos hoy el culto, con ese texto maravilloso de Primera de Juan, capítulo 3. Acompañadme un poquito más adelante en vuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así: amados, estoy en el versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque seremos tal como Él es. Y sigue diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Que el Señor os bendiga.